Hola hijos, ¿cómo están? Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, damos gracias a Dios porque cada uno de estos mensajes sé que están tocando vidas, están tocando familia, los puedo mirar en sus reportes. El mensaje de este día miércoles fue poderoso y el mensaje que vamos a estar ministrando hoy día con la ayuda del Espíritu Santo va a ser aún más poderoso. Estamos ejercitándonos en el gobierno. Yo quiero que usted entienda esto. En esta semana estamos dando esta serie. Estamos ejercitándonos en el gobierno. Cuando hablamos de un principio, y quiero que esto escuchen todos los hijos y las hijas, los mentores, los discípulos. Cuando hablamos de principios, escuche esto, cuando hablamos de principios, estamos hablando de algo a lo cual nuestra vida, nuestra humanidad, nuestra alma, nuestra carne no está relacionada, ¿sí? La vida de principios es una vida de reino, es una vida celestial, es una vida, como dice la Escritura, y venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Vivir ese estilo de vida es vivir una vida de principios. Entonces, cuando empezamos a descubrir un principio como es el principio del gobierno, lo hemos hablado en algunas ocasiones que el gobierno es un principio, cuando comenzamos a vivir una vida de principios, oiga esto, necesitamos ejercitarnos. Haga de cuenta que usted se va a vivir a un país, a Nueva Zelanda. Y cuando usted llega a Nueva Zelanda encuentra que en su barrio hay un deporte nuevo, que juegan con paletas y con unas bolas hechas de cuero de vaca. Y usted es un deporte totalmente nuevo para usted, pero es lo que practican toda la gente de ese barrio. Entonces usted necesita comprender cómo es ese deporte y comenzar a practicarlo, a ejercitarse en aquel deporte. De la misma manera, cuando nosotros descubrimos principios, cuando hay un principio que ha sido descubierto, nace de adentro del espíritu. ¡Wow! Yo recién entiendo esto, yo recién comprendo esto. Hay una comprensión en ese instante que usted no esperaba, que la persona no esperaba. Entonces, cuando comenzamos a entender que hay un principio, escúcheme esto, es el tiempo de ejercitar ese principio. O sea, a lo que yo me estoy refiriendo es que los principios jamás deben de ser familiares para nosotros, o nunca han sido familiares porque no los conocíamos. Conocemos cosas como la puntualidad, que son valores, como la administración, como la organización, como tener una buena contabilidad y cosas por el estilo. Aquellas cosas nosotros estamos familiarizados porque son valores que pertenecen al aspecto natural. Pero cuando hablamos de un principio no es algo con lo que usted y yo estamos relacionados o estamos familiarizados. Por eso es que cuando yo descubro un principio, ahora me toca practicarlo, ahora me toca comenzar a ejercitarnos. Y cuando empezamos a ejercitarnos, hay un tipo de información que se está requiriendo que yo aprenda, que se está requiriendo que yo comience a entender este tipo de ejercitarnos. Entonces, estamos hablando del gobierno y les decíamos, quiero hacer un pequeño recuento de unos 5 minutos acerca de lo que hablé el día miércoles. Cuando hablamos nosotros de gobierno, tenemos que entender que la base del gobierno es el gobierno del reino de los cielos, o sea, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y todos sus 4 jerarquías de ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Eso representa el gobierno de Dios, y desde ese lugar santo Dios gobierna el universo, no solamente la tierra, sino todo el universo. Entonces, desde ese lugar, quiero que usted escuche esto, desde ese lugar Dios envió un día, creó un día una nueva especie para que gobernara un lugar llamado Tierra, nuestro planeta. ¿Sí? Y por eso fue que Dios hizo a un hombre y a una mujer, porque el hombre iba a representar la cabeza, la mujer iba a representar el cuerpo, y ambos, al unirse en un mismo cuerpo, pudieran componer la unidad compuesta, a la cual la Biblia lo describe también como la unidad de marido y mujer. Ellos iban a conformar el gobierno para establecerlo aquí en la tierra. Entonces, la idea que Dios tenía en mente era que el hombre gobernara
gobernara. Por eso es que la Biblia dice acerca de Adán y Eva, y les dijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgarla y gobernarla. Otras versiones dice: y enseñoréense de ella. Entonces, la palabra gobernar aquí significa que Dios entregó a todos los animales, a los peces, a las aves, le entregó los montes, les entregó los árboles, le entregó toda la parte, toda la fauna, para que el hombre pudiese gobernar. Y dice la Escritura que del huerto de Edén habían 4 ríos, que estos tenían piedras preciosas, tenían oro, porque Dios, cuando creó al hombre y le dio esta función de gobernar, también le entregó recursos. Entonces, desde ahí se entiende la idea concebida de Dios, de que Dios creó al hombre para que éste gobernara, no para que fuese gobernado. Pero cuando el hombre peca, el hombre desobedece a Dios, entonces el hombre pierde el gobierno, pierde la capacidad de poder gobernar la tierra, y le entrega prácticamente las llaves de este hermoso lugar llamado tierra a Satanás. Entonces el enemigo, Satanás, el diablo, tomó estas llaves y comenzó a establecer su gobierno en la tierra. Por eso dice la Escritura que nosotros no tenemos ahora lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad y demonios o espíritus inmundos. Entonces, así como el reino tiene una jerarquía, el reino de Satanás también tiene una jerarquía. Pero lo importante de esto es que tenemos que entender que Dios llamó al hombre para que también hubiese una jerarquía, hubiera un gobierno aquí en la tierra. Entonces, por cuanto el hombre perdió esa capacidad de gobernar, y Satanás entró en esta posición que no le competía, pero él robó prácticamente el gobierno. Él toma autoridad de toda la tierra, y durante los 2000 años, desde Adán hasta Noé, y desde Noé, del arca de Noé, hasta Cristo, que fueron 2000 años más, fueron 4000 años donde Satanás estuvo gobernando la tierra sin que nadie le hiciera frente. Pero en la venida de Cristo Jesús, Dios envió a su Hijo, dice la Escritura, que le envió a su Hijo para que Él viniese a establecer un reino, un gobierno aquí en la tierra. Así que Jesús vino a la tierra y buscó un cuerpo. El cuerpo de Adán era Eva, pero el cuerpo de Jesús no podía ser una mujer, ¿sí? Porque Él no estaba llamado a contraer hijos con una mujer humana. Así que la parte que representa el cuerpo en Jesús fueron sus discípulos, que luego los llamó y los estableció como apóstoles, porque la idea era formar un gobierno. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy hablando. Entonces, de la misma forma, quiero que escuches esto, de la misma forma, Jesús estableció un gobierno y Satanás vino para tentarlo. Así como tentó a Adán, así como tentó a Jesús, y así como hemos sido tentados todos nosotros para perder el gobierno y Él ser el que gobierna nuestras casas y nuestra familia. Pero la Escritura dice que Jesús no cayó en ninguna de sus tentaciones ni sus provocaciones. Así que Jesús fue a la cruz, entregó su vida por la humanidad, cumplió su misión, regresó al cielo donde Él estuvo siempre, y desde ese momento quedó Pedro y los discípulos quedaron establecidos como un gobierno sobre la tierra. Desde ahí podemos nosotros entender y comprender que el gobierno es un principio dado por Dios para establecer su obra. Por eso es que donde hay gobierno hay milagros, donde hay gobiernos hay un efecto de restauración, donde hay gobierno va a haber transferencias de riqueza, donde hay gobierno va a haber toda cosa manifiesta del reino de los cielos al reino de la tierra. Y eso es importante, que primeramente hay un gobierno. Entonces, desde aquel tiempo que Pedro tomó el lugar de cabeza y los discípulos, los otros apóstoles tomaron el lugar de cuerpo, se formó un gobierno fuerte sobre la tierra. Y algo interesante que nosotros podemos leer en el libro de los Hechos es que comenzaron
a establecer familias y comenzaron a restaurar familias. Y entonces el gobierno comenzó a entrar en las familias. Por primera vez eran familias con gobierno, donde el gobierno del reino y la voluntad de Dios se hacía dentro de esas familias. Y esto comenzó a reproducirse rápidamente por todas partes, al punto que llegaron ellos a trastornar todo el mundo y lo evangelizaron, y muchos fueron salvos en aquellos tiempos. Luego pasaron algunos años y la religión entró, contaminó la iglesia, fueron perdiendo fuerza, fueron perdiendo poder, los ministerios fueron sepultados, fueron todos decayéndose, hasta que todo lo que se había establecido en la iglesia primitiva fue sepultado y fue reemplazado por dogmas, fueron reemplazados por mandamientos de hombres, fueron reemplazados por culturas y terminaron siendo reemplazados, escuche esto, por el paganismo, ¿sí? Y desde ahí todo esto decayó. Hace unos 400, 500 años atrás, prácticamente la iglesia cristiana estaba habían unos pocos por ahí escondidos. La iglesia cristiana había perdido fuerza, no había peso en su voz. En aquellos tiempos gobernaba de una forma tremenda la iglesia católica, romana, apostólica, y desde ahí Dios levanta un hombre llamado Martín Lutero, más o menos unos 500 años atrás, y a través de este hombre empieza a reformar la iglesia cristiana. Él tiene una visitación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a enseñar y a mostrarle cómo dar los primeros pasos para traer la restauración a la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra. Así que Martín Lutero comienza a traer una reforma. Él era un sacerdote católico, él clava 91 tesis refiriéndose a los 91 errores que la iglesia católica cometió en aquellos tiempos, y él comenzó a decir: esto no ha sido así, así es. Esto no ha sido así, así es. Y comienza a venir un refrigerio para la iglesia, una restauración para la iglesia, y desde ahí muchos cristianos volvieron a Jesús, se convirtieron, y entonces empieza el proceso de las familias. Ahora, yo quiero que usted me entienda bien esto. Es importante que este gobierno apostólico, que en un tiempo, hace 2000 años atrás, en el tiempo de la iglesia primitiva, estaba establecido, este mismo gobierno apostólico tenía que volverse a establecer en estos tiempos para que las familias comenzaran a ser restauradas. Ahora, cuando el hombre viene, escuche esto, cuando el hombre viene aquí en la tierra y comienza a buscar en sí un gobierno, ¿sí?, de parte de Dios, empieza a establecer un gobierno, tiene que entender que todo hombre debe de estar bajo el gobierno de Dios. O sea, Cristo Jesús, dice la Escritura en Efesios 4:11, que Él estableció a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a la iglesia de Jesucristo, a fin, dice, de que ellos puedan servir en la obra de Dios. O sea que Dios estableció estos 5 ministerios para que ellos conformaran el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. En cada lugar donde han sido enviados se establezca este gobierno, y a través de este gobierno poder impartir, escuche esto, un perfeccionamiento a aquellos que se han convertido a Cristo Jesús en los diferentes lugares. Así que si una persona se convierte a Jesús, escúcheme esto, el primer paso, que es convertirse, ser un nuevo creyente, te lleva al segundo paso, que es ser un discípulo. La Biblia dice: id y predicar este evangelio a todas las naciones para testimonio de ellos, dice, y haced discípulos. Entonces, cuando alguien se convierte a Jesús, la responsabilidad nuestra es llevarlo a que esa persona sea un discípulo. Y escuche esto, y después de discípulo, él reciba la revelación de hijo. ¿Sabe? Hay algo importante en esto, es que muchos no pueden restaurar sus familias ni sus hogares porque quieren empezar restaurándolos como esposos o como esposa, pero nunca han tomado la decisión de ser primeramente hijos. Y aquí es donde entra la paternidad o la importancia de la paternidad en cada una de las personas. Entonces, cuando un hombre o una mujer se ha convertido a Jesús, su siguiente paso es ser discipulado,
¿Por qué tiene que ser discipulado? Porque el discípulo es una persona que está predispuesta a ser tratada, formada en su área del carácter. Sabe que el carácter es lo que nos llevó a caminar en tantos errores como iglesia cristiana, como familias, como padres, como esposos, como esposas. Y cuando nosotros no hemos rehabilitado nuestro carácter, entonces los mismos errores del ayer serán los mismos errores que yo voy a terminar cometiendo en este tiempo. Ahora, yo quiero que usted comprenda esto. En el huerto de Edén se perdió lo original. Dios estableció lo original, pero cuando el hombre cae en pecado, el hombre desobedece a Dios y peca contra Dios, el hombre fue echado del huerto. Génesis capítulo 3 dice que Dios los echó del huerto, porque el huerto era un lugar, un ambiente perfecto. Ahí no podía cohabitar la corrupción. Entonces, cuando el hombre entró el pecado en ellos, ellos tuvieron que ser echados del huerto, y cuando ellos fueron echados del huerto, la forma de vivir cambió. Conceptos que nunca se habían escuchado o que no estaban en la mente de Dios empezaron a entrar, como fue la muerte, la enfermedad, la pobreza. Entraron conceptos como el proceso, como el sacrificio. Eso no existía en el huerto de Edén. Usted sembraba una pepa de guayaba y el árbol de guayaba le crecía en el momento, pero cuando esto se dio, ahora la guayaba necesitaba tiempo para crecer, porque ellos salieron del ambiente del reino y entraron a un ambiente netamente natural, donde el tiempo empezó a nacer por primera vez. En el reino espiritual no existe el tiempo, no existe el futuro ni el pasado, todo es un eterno presente. Pero cuando los hombres, Adán y Eva, salieron del huerto, ellos tuvieron que empezar a vivir una vida diferente, donde estaban sujetos al tiempo, y por eso dice la Escritura que ellos iban a envejecer e iban a morir. En el reino, en el huerto, la muerte no existía, porque el hombre no podía envejecerse. Pero cuando ellos entraron al factor tiempo, entonces el cuerpo comenzaba a sujetarse a esta ley del tiempo. Entonces comenzaron a suceder todas estas cosas, y Cristo Jesús, cuando viene a la tierra, Él nos viene a predicar no de pórtate bien, no un evangelio de ya no seas malo, no un evangelio de ser buena persona, no un evangelio de tener simpatía, sino un evangelio que nos lleva a entender el regreso del reino, o la restauración del original a la tierra. Por eso que esto no tiene que ver simplemente con una doctrina, esto tiene que ver con un diseño. Entonces, cuando yo empiezo a entender cómo funciona el reino, óigame esto, lo que comienzo a darme cuenta es que ahora que el reino está de vuelta a la tierra, por eso fue que Jesús les enseñó este tipo de oración: y venga tu reino a nosotros, y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Este tipo de oración jamás se había escuchado en el Antiguo Testamento por los profetas. Esto era un tipo de oración totalmente diferente que la trajo Jesús, porque lo que Él esperaba es que usted y yo sepamos cómo atraer el reino de los cielos aquí a la tierra. Entonces, el nivel de vida o el estándar de vida que estamos llamados a vivir usted y yo es muy distinto y muy diferente a lo que nosotros vivíamos antes en la religión. Mi función es llevar el reino a las naciones. Naciones significa etnia. La función del reino es predicar este evangelio del reino en todas las familias, sea anunciado este evangelio, y que cada una de las familias puedan entender que Dios quiere regresarnos al diseño original. Así que vamos a mirar acerca del diseño original, vamos a mirar cómo ejercitarnos en el principio del reino. ¿Sí? Vamos a mirar cómo ejercitarnos en el principio del reino. Por eso es que el tema de hoy es volviendo al huerto de Edén. O sea, me vuelvo nuevamente al lugar donde yo me perdí. Me vuelvo al lugar donde un día estuve ahí. Dios estableció mi relación con mi esposa, pero yo me salí por causa de mi pecado. Y ahora yo quiero regresar a ese huerto. En una forma figurada, nosotros decimos regresar porque es regresar a esa relación primeramente con la que nosotros teníamos con Dios. Entonces, escúcheme esto: ¿cómo iniciamos ahora este gobierno? Quiero dirigirme
El día miércoles me dirigí a las parejas que ya ambos son discípulos, esposos son discípulos, esposa es discípula, pero ahora quiero dirigirme a los hogares donde el esposo todavía no es discípulo, o quizás la esposa no es discípula, solamente es su esposo. Entonces, cuando hay en una familia una casa donde él no está conectado al reino o donde ella no está conectada al reino, ¿cómo yo debo de vivir? ¿Cómo debe de ser mi vida en ese hogar, en esa familia? Entonces quiero hablarle de algunos principios. Número 1, vamos a irnos nuevamente al texto que hablamos esta semana, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo del 1 al 5. Dice la Escritura, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Oiga esto, estas características que posiblemente usted las ha leído en algún momento, no solamente son características para ser un pastor o ser un anciano de la iglesia, sino que son características que Dios espera que todos nosotros como hombres o mujeres de Dios lo tengamos en nuestra vida. Escúcheme esto. Cuando empieza diciendo la palabra, si alguno anhela obispado, como le decía la palabra, obispo es uno que sirve, es un servidor. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Primeramente vamos a ubicar qué tipo de hogares tenemos en las familias de hoy. Tenemos 3 tipos de hogares cristianos. El primer tipo de hogar es donde él y ella son conversos, él y ella son discípulos. Ahora los dos van a comenzar a edificar su hogar, su casa, y van a establecer un gobierno en su familia. Ese es un tipo de hogar. El segundo tipo de hogar es donde hay una pareja de esposos, pero él posiblemente no es converso, ¿sí? No es converso, no tiene todavía la vida de Jesús en él. Por lo tanto, la vida espiritual, la Biblia y el Evangelio le van a hacer cosas indiferentes. Entonces, él no va a poder gobernar, guiar su casa en lo espiritual, por cuanto él todavía no tiene, escuche esto, o no está bajo un gobierno espiritual. Él no está sujeto a una autoridad espiritual, ni tampoco tiene el conocimiento de Dios. Entonces, ese hombre tiene autoridad natural, él es el esposo o la esposa. Entonces, él es el hombre que tiene una autoridad natural. Entonces, ustedes como mujeres deben de sujetarse en todo lo que respecta a la autoridad natural. Pero hay ciertas cosas que ni el esposo de reino, ni el esposo que no es de reino tienen derecho sobre usted, y que en esa área hay una soberanía que tiene que ser respetada en usted como hombre o en usted como mujer al vivir con un hombre o con una mujer que no son conversos, ¿sí? Y esto tiene que ver con 3 cosas importantes. Número 1, mi esposo o mi esposa no converso o converso no tienen autoridad en determinar mi salvación. La decisión de salvarme es personalmente mía. Yo no puedo decir, ¿qué te parece, Mario? ¿Decido ser salvo o no? Yo no puedo, esto no es algo que tiene que entrar en una discusión, esto no es algo que tiene que entrar en ponernos de acuerdo, ¿sí? Porque es una decisión personal. Y a esto, escúcheme esto, y a esto se le llama decisión bajo soberanía. Hay una soberanía en mi vida. Entonces es una decisión que usted como hombre, usted como mujer lo decidió, y ahí no entra su esposo. Número 2, mi esposo no converso no tiene autoridad de determinar si yo debo de orar o no debo de orar. Esa es una decisión muy personal y es soberana. Tener una relación con el Padre Celestial es una decisión soberana y debo de tener libertad
yo no le puedo conceder a mi esposo o a mi esposa la libertad, concederle mi libertad y caer bajo una esclavitud de decir es que a él no le gusta que yo ore o tenga una relación con Dios, así que yo no la voy a tener. Es algo que no está, escúcheme esto, dentro del marco bíblico hacerlo. Y tercero, el vivir en mi propósito. Son 3 decisiones que yo no le puedo dar la potestad a nadie, incluyendo a mi esposo, absolutamente a nadie, de que determine mi decisión de caminar en mi propósito, de tener una comunión con Dios y de ser salvo. Fuera de esas 3 decisiones, escúcheme esto, usted como mujer está sujeta a su marido por cuanto usted se casó con él, sea servicial, respete a su esposo, dice la Escritura, cuide a sus hijos, téngalos bañaditos, téngalos aseaditos y sea responsable, como yo le decía hace unos 4, servicios atrás, les dije, los valores no son negociables, ¿sí? El valor de la responsabilidad, del respeto no tiene nada que ver con la otra persona, tiene que ver conmigo, porque yo soy una persona moralmente que tiene valores, entonces yo no puedo irrespetar, porque en el momento de yo faltar el respeto a una persona o faltar el respeto a mi esposo, me estoy faltando primeramente yo el respeto, porque eso no es moral. Entonces, esa es la responsabilidad suya, primeramente de establecerse usted en su casa, bien en sus valores, y desde esos valores, escuche esto, usted puede orar a Dios. Usted puede decirle, Señor, yo he cumplido mi responsabilidad como mujer, me he mantenido servicial en mis quehaceres y en mis responsabilidades, yo estoy al día, yo no tengo la ropa sucia, yo no tengo las ollas vacías, yo atiendo a mi esposo, atiendo a mis hijos, he sido responsable delante de ti porque he comprendido que los valores no son negociables, me he mantenido, Señor, pero mi esposo o mi esposa no están en el Señor, no están alineados, no son todavía discípulos. Por lo tanto, Señor, yo oro y usted va a comenzar a orar y va a comenzar a pedir al Espíritu Santo que Él y solamente Él pueda tratar a su cónyuge para que los dos puedan caminar en un mismo sentir, en un mismo, escuche esto, en una misma forma, en un mismo pensamiento, porque es imposible que usted levante su hogar, su gobierno, establezca el gobierno de su casa si los dos no están en acuerdo. Entonces, ¿cómo usted actúa como mujer si no puede gobernar su casa? Empiece a liderar su casa. Y cuando yo digo liderar, no es gobernar. Liderar significa servir y ganar influencia en la familia. Eso es lo verdadero de liderar. Muchos han pensado que ser un líder es ser alguien que manda a todo el mundo. No, el liderar significa servir. La Escritura nos enseña que Jesús, cuando vino aquí a la tierra, Él prácticamente vino a liderar. Según Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, Él dice que se sacó su manto de gloria, Él entregó su manto de gloria, Él no vino como Dios, Él vino como como hombre. Y dice que como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso fue que Jesús lavó los pies de los discípulos, por eso fue que Jesús pudo aguantar y tolerar las difamaciones, la provocación, la tentación, la acusación de los fariseos y de mucha gente que lo cuestionó a Jesús, porque Él no vino, escúcheme esto, Él no vino como Dios, porque si hubiera venido como Dios, ellos hubieran sido fulminados en ese momento en juicio. Mas sin embargo, Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo, sino que he venido para salvar y dar mi vida por el mundo. Él fue el mejor líder de toda la historia. Y ese es el ejemplo que debe de seguir un hombre o una mujer que está orando por su esposo o por su esposa. Sea una líder en su casa, sea un líder en su casa. Guíe a la gente, pero bajo el poder de la influencia. Amén. Entonces, el hogar de una mujer, escuche esto, el hogar de una mujer que todavía su esposo no está en el Señor o no es un discípulo de aquí de la casa, ella necesita liderar. Y escuche esto, quiero enseñarle 3 principios para liderar. ¿Sí? Quiero enseñarle 3 principios para liderar, para que todos nosotros estemos en este momento conectados y usted sepa como mujer, porque bueno, la mayoría de los casos que tenemos que no son creyentes son
son en el caso de esposos y la mujer está en la iglesia, ¿sí? No hay muchos casos de que el hombre esté y la mujer no esté, es al revés. Más son los hombres que no están en el Señor que las mujeres que no están en el Señor. Entonces, quiero darle este principio importante, ¿sí? Para que usted comprenda, escuche esto, para que usted comprenda cómo lo vamos a hacer. Escuche esto. Cuando usted está en una posición de liderar, oiga esto, porque esto es importante. Cuando usted está en una posición de liderar, usted tiene que aplicar 3 cosas importantes. Número 1, una vida de valores. En estos días voy a estar enseñándole los nombres de los valores, ¿sí? Porque tenemos ya identificados algunos que son valores. Esto significa que no son negociables. Por ejemplo, el respeto. El respeto no es honra, el respeto es respeto. La honra es un principio. Pero cuando hablamos de respeto, estamos hablando de un valor al cual yo no tengo derecho de irrespetar a nadie. No, pastor, pero es que mi marido se portó mal. No importa, él se portó mal, pero usted no, en el momento que lo irrespeta, usted está haciendo lo mismo. Entonces no va a haber justicia. La Biblia dice que dejemos toda justicia a Dios, que Él es el vengador de todas las cosas. Significa que cuando mi esposo hace algo que no merece que yo lo atienda, y yo no lo atiendo porque digo, no, él no se merece, así que yo no lo voy a tener y yo no le voy a cocinar y no le voy a lavar su ropa, ¿sabe lo que usted está haciendo? Usted está pagando mal por mal. Así que Dios va a juzgar a ese hombre por malo y te va a juzgar a ti por hacer las mismas cosas que él, porque la Biblia nunca dice que tú tienes que vengarte. La Biblia dice que el único vengador y el que paga y da recompensa es Dios. Así que en el momento que tú te desquitas y pagas ojo por ojo, entonces por todos tus pecados, Dios va a permitir que tú tengas que pagar las mismas consecuencias. Entonces nosotros no estamos llamados para pagar igual. Entonces un valor es algo que yo no lo puedo negociar. Yo no tengo derecho de fallar a un valor. Segundo, responsabilidad es un valor. Yo tengo la responsabilidad de tener mi casa limpia, yo tengo la responsabilidad de dar de comer a mis hijos, eso es un valor. Yo no lo puedo dejar de hacer porque estoy molesta, porque estoy enojada, porque creo que mis hijos no se lo merecen. Simplemente yo tengo que hacerlo porque ese es un valor y eso es lo que de alguna forma me identifica como hija de Dios. Soy una persona de valores, soy una persona que tiene principio. Entonces, el primer requisito para tener escúcheme esto, para liderar es que usted tenga sus valores firmes. Si los demás no lo hacen, hágalo usted. Si ellos incumplen sus responsabilidades, usted no la va a incumplir. Tarde que temprano Dios hará justicia, porque usted es una persona que está haciendo lo correcto. La Biblia está llena de ejemplos y repleta de testimonios de gente a quien Dios le hizo justicia en su tiempo. Aunque al principio pareciese que todo es injusto, pero con el tiempo dice la Biblia que Dios nos hará cosechar justicia. Así que el primer paso para tener una vida de liderazgo en mi hogar, en mi casa, escúcheme, es que yo tenga una vida de valores. Segundo requisito es que yo esté bajo un gobierno. Pastor, en mi casa todavía no hay un gobierno. Correcto, no te estoy diciendo sobre el gobierno de tu casa, sino sobre el gobierno de la iglesia. Porque ¿de dónde tú vas a tener autoridad? ¿Cómo tú vas a poder pararte firme y decirle, diablo, aquí te largas de mi casa, tú no vas a seguir trayendo desorden a mi familia? ¿Desde qué autoridad lo vas a hacer? Necesitas estar bajo un gobierno de la iglesia. En otras palabras, tú debes de estar bajo sujeción de autoridades espirituales que estamos puestos para liderarte, para ayudarte, para guiarte y para impartirte autoridad para tu vida. Entonces, segundo principio, escuche esto, primero debo de tener valores. Segundo, yo debo de estar bajo gobierno. Y tercero, escúcheme esto, yo debo de tener una vida de intercesión. Se lo voy a enumerar primeramente en orden, porque creo que ahorita lo acabé de decir en desorden. El primer paso es estar bajo gobierno. El segundo paso es
Interceder. Escúcheme esto. Quiero enseñarle este valor, este principio, para que usted comprenda cómo debe de ser su proceder si su esposo aún todavía no está alineado al reino. Primero, usted esté bajo gobierno. O sea, ¿qué significa bajo gobierno? Estoy bajo órdenes, bajo palabra, bajo dirección, bajo instrucción del gobierno de la iglesia, que representan los pastores y los mentores de la casa. Entonces, bajo ese gobierno, escuchen esto, me va a dar lugar para yo tener una posición de autoridad, porque los demonios no se sujetan ni a su necesidad, ni a sus lloros, ni a sus emocionalismos. Los demonios se sujetan a la autoridad de Dios. Y así como yo soy un hombre que estoy bajo un gobierno en Quito, bajo el apóstol y bajo autoridades, de la misma forma yo establezco aquí un gobierno para que la gente de nuestra iglesia se sometan a ese gobierno y tengan autoridad para interceder en su casa. Primero, estoy bajo gobierno. Segundo, escúcheme esto, estoy intercediendo. Ahora, cuando yo me dispongo para interceder por mi esposo, yo no puedo acusar a mi esposo, porque usted no puede hacer dos cosas a la vez. El que acusa es un fiscal. Dice la Biblia que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Entonces, si lo miramos de esa manera, vamos a decir que en la audiencia divina o en la audiencia espiritual, el Padre es el juez, Jesucristo es el abogado defensor, Satanás es el fiscal. Entonces, ¿cómo es que usted quiere interceder por su esposo o quiere interceder por sus hijos y a la vez los acusa? Es que tú eres así, es que tú eres aquello, es que ¿por qué me casé contigo? Y en el momento que tú sacas el dedo acusador, escúchame esto, tú estás haciendo algo irónico, porque tú no puedes interceder y acusar. Entonces, por eso es que no pueden ser ganados los esposos para Cristo. Entonces, esa es la razón principal, escúcheme, esa es la razón principal por la cual muchos hierran al blanco y pasan tiempo y no pueden ganar, escúcheme esto, sus familias para Cristo. Número uno, porque tenemos hijas de la casa que no están bajo gobierno, sino que son hijas que van a la iglesia cuando pueden, son hijas que van a la iglesia cuando quieren, no se sujetan a nadie y quieren ir a interceder desde una posición donde ellas mismas, escuche esto, donde ellas mismas no rinden cuenta a nadie, no se sujetan a nadie, no están siendo instruidas por nadie. Entonces, ¿cómo pueden ellas ejercitarse en el gobierno? No lo pueden, porque no hay quien les enseñe. Me está dejando entender, muchas de ellas recurren a un líder, a una líder, solamente para que sea un paño de lágrimas, para llorar. Sí, me siento mal, es que me peleé con el Mario y pasó esto y pasó lo otro. Pero eso no es instrucción, eso puedes hacerlo con una amiga. Pero estar bajo gobierno es estar bajo un orden, es estar bajo sujeción, es estar bajo servicio. Eso es lo que te determina, ese proceso es lo que determina tu vida, que tú estás creciendo y estás madurando y estás haciendo cada vez tu trabajo mejor ahí en tu casa. Cuando yo empecé a trabajar en el área de mi familia, ¿sabe? Yo me demoré 14 meses hasta que mi hogar entró en un orden, pero a veces pensamos que Dios lo tiene que hacer con 3 oraciones y en una semana ya toda mi familia tiene que estar convertida a Cristo. Si nos demoró 15, 20 años en estar errados en nuestra familia, en hacer las cosas mal, en vivir en hechicerías, en brujerías, en rebeldías, en borracheras y en todo tipo de inmoralidad sexual, ¿cómo usted espera que un hogar que ha sido tan dañado y tan destruido durante años se le restaure en apenas una semana? Tomará tiempo. No le quiero decir con esto que le va a tomar 14 meses como a mí, porque yo no tenía quien me ayude, quien me instruya. Yo solamente estaba guiado por Dios, pero usted tiene hoy en día quien le instruya. Usted aquí puede decidir a qué mentora o mentor usted alinearse. Usted tiene una casa de paz, usted tiene una persona que responde por usted, y si usted no la tiene es porque simplemente no lo ha decidido hacer, pero usted tiene una persona a quien Dios le ha puesto para que le ayude, le guíe y le comience a dirigir su vida. Ahora, le he hablado del segundo principio. ¿Cuál es? La intercesión. Primero es el gobierno, segundo es la intercesión, que más adelante vamos a estar hablando solamente de cómo interceder por la familia. Pero primeramente quiero hablar de este principio. Uno que intercede no puede ser uno que acusa. Un abogado un abogado defensor no se puede volver en un fiscal. Son opuestos.
O bien defiendes o bien acusas. O bien defiendes o bien condenas. Pero no puedes hacer ambas cosas a la vez. Entonces, cuando esto pasa, cuando esto sucede, hay algo que no se logra comprender. Por eso es que muchas veces en nuestras familias nos dicen, pero yo no entiendo cómo la María dice que va a la iglesia, pero me dijo hasta del mal que me voy a morir. Y es porque se llenó de iras y se llenó de frustración, porque no ha sido todavía formada su carácter. Y no ha podido ser formada porque no se sujeta a nadie. Para que usted, mujer, pueda ganar su hogar, usted necesita estar bajo obediencia de un gobierno, de la iglesia. Para que usted pueda ser tratada, formada, instruida, usted necesita estar bajo sujeción de líderes, mentores y pastores que Dios ha establecido para esta ciudad de Imbabura. Y tercero, como le acabo de decir, una vida de valores y principios, a lo que la Biblia le llama conducta. Quiero que usted mire este texto que para mí fue de mucha revelación. Está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, o sea, los inconversos, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Oiga, ¿qué es lo que va a hacer que ganen a sus esposos? Su conducta. Y la conducta no es un buen comportamiento. La conducta no es sumisión. La conducta no tiene que ver con hacer lo que a él le place y le voy a complacer a mi marido. No tiene que ver con eso. La conducta tiene que ver con una vida de valores y de principios. Solamente con una vida de valores y de principios, usted tendrá el testimonio necesario para ganar a su esposo y a sus hijos. Mientras que usted lo haga, usted tendrá que negarse a sí mismo, usted tendrá que negarse a defenderse, usted tendrá que negarse a sus derechos, usted tendrá que negarse a vengarse o a desquitarse, ¿sí? Porque usted está en una posición, escúcheme esto, de una intercesora con la finalidad de ganar a su esposo. Así que la segunda posición que le decía de los matrimonios, los unos son que él y ella son discípulos de la casa. En esta segunda posición, solo ella es discípula de la casa. Entonces, ¿qué tiene que aplicar? Esta ley, la ley del liderazgo. En la otra se edifica el gobierno. Mientras que mi esposo todavía no está en la posición que debe de estar, en esa casa todavía no puede haber gobierno. Lo que hay es un liderazgo, ¿sí? Y esos líderes tienen tres formas de vivir. Número 1, estar bajo gobierno. Número 2, ser intercesoras. Y número 3, tener una conducta de reino, ¿sí? Valores y principios. Eso es lo que yo hoy le he venido a compartir. El día domingo voy a estar hablando de la tercera posición. ¿Cuál es la tercera posición? Cuando yo no tengo esposo. O sea, no es ni converso ni inconverso porque no lo tengo. Soy madre soltera, solo tengo hijos, pero ¿cómo establezco el gobierno? Entonces vamos a estar hablando de esa posición el día domingo, porque voy a estar hablando de otra área para que podamos todos ejercitarnos en el gobierno y yo pueda decir, bueno, sé lo que tengo que hacer. Y posiblemente después de ese mensaje voy a estar hablando cuál es la posición del gobierno con relación a los jóvenes, ¿sí? Si usted es un joven, usted dice, bueno, yo no soy ni esposo ni esposa, yo soy hijo. ¿Qué papel tengo yo aquí en mi familia? Vamos a estar mirando eso después de 2 mensajes más. Hoy estoy culminando esta segunda parte de la serie Estableciendo el Gobierno en la Familia. Esta es una nueva serie que estamos dando ahorita y a través de esta serie estamos estableciendo cómo ejercitarnos en el gobierno. Amén. Entonces quiero terminar con esto. Cuando se trata de establecer el reino o el gobierno de Dios en una casa, escuche esto, en una familia donde el hombre no está todavía en una posición y solamente hay una mujer que está ahí luchando, escúcheme esto, céntrese en estas 3 cosas que le acabé de dar. Yo necesito estar bajo gobierno. Número 1, escuche esto, si usted ha decidido estar bajo gobierno, usted va a ser tratada. El estar bajo gobierno no es simplemente una protección,
aunque sí es una protección, pero no solamente es una protección, sino que cuando yo me encuentro bajo gobierno, escúcheme esto, yo me encuentro bajo una protección divina, pero también me encuentro en la posición en la que voy a ser formada, capacitada, instruida para poder levantar mi casa y entender que usted está luchando para que un día ese esposo suyo tome su posición y llene el espacio vacío. La Biblia nunca va a cambiar el lugar de la cabeza. Si su esposo no está en el Señor, usted tiene que saber que Él es la cabeza, delante de Dios es la cabeza. Y usted tiene que orar e interceder para que ese diseño se cumpla en su casa. Usted le va a decir, Señor, mira, yo estoy bajo obediencia, yo estoy bajo un gobierno, me he sujetado a un gobierno aunque me ha costado porque toda la vida he sido rebelde, pero me ha costado, pero lo he hecho con la finalidad que quiero ver con mis ojos cómo mi esposo toma su lugar en su casa. Mis hijos necesitan a ese varón de Dios, mi familia necesita ese varón de Dios, yo necesito ese varón de Dios, y esa va a ser su forma de orar y de interceder por su casa. Eso es lo que vamos a estar mirando en estos días, ¿sí? Cómo establecer ese gobierno. Y escúcheme esto, el tiempo llegó para su familia. Yo quiero decirle, mujer, el tiempo llegó para su familia, no hay marcha atrás. Cristo viene pronto. No sabemos cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses o quizás cuántos años nos queden para que Cristo venga. Pero créalo, hay un sentido de urgencia en el mundo, en los pastores, profetas, apóstoles. Yo puedo ver un sentido de urgencia. Estamos llamados a tomar nuestra familia para Cristo urgentemente. Ya no hay tiempo para estar pensando en otras cosas. No hay tiempo para distraerse. No hay tiempo para estar afanado en otras áreas. Yo necesito ahora más que nunca establecer el gobierno de Dios en la tierra y en mi familia. Yo quiero que mis hijos se vayan con Jesús. Yo quiero que mi esposo se vaya con Jesús. Yo necesito que mis padres se vayan con Jesús. Yo necesito que mis hermanos y mis hermanas se vayan con Jesús. Mis sobrinos se vayan con Jesús. Hoy esto se ha vuelto una prioridad para nosotros. Este es nuestro ministerio, es nuestro llamado, es lo que estamos, escúcheme esto, asignados a hacer en este tiempo, ganar mi primer himnos. Quiero en este momento orar por cada uno de ustedes y especialmente por cada una de esas hijas que están luchando en sus hogares, que han tenido duras batallas, duras peleas, duras discusiones, y también han tenido mucha frustración porque dicen, pastor, ya no sé qué hacer, y es porque has fallado en uno de estos tres principios. Y si tú reconoces y dices, sí, en verdad, yo he sido rebelde, he sido contestona, me he ido de boca a boca, o he sido descuidada de mi casa, de mi familia, no he obedecido, hoy yo quiero ponerme a cuenta. Yo quiero pedirle que ahí todos se pongan de pies y permítanme orar en este momento por su vida. Padre Celestial, te doy gracias por todo esto que has hecho en este día. Gracias, Padre, porque tú tienes una palabra especial para cada uno de esas hijas que están luchando, Señor, en sus hogares. Padre, yo sé que ellas anhelan cuán bonito y cuán hermoso fuera que todos pudiéramos caminar juntos, mi esposo, mis hijos y yo, y pudiéramos todos entender una vida de reino diferente. Pero estoy consciente que yo también he fallado. Yo te pido perdón, Señor. Dígale ahí que usted le pide perdón. Pídale perdón al Señor y dígale, Señor, yo te pido perdón. Reconozco que no he hecho bien las cosas. Reconozco que he fallado en el primer principio, que no me he sometido a la autoridad, no he sido sujeta a una autoridad, sino que he cuestionado. Lo que me ha gustado lo he tomado, lo que no me ha gustado no lo he tomado. Mi pastor me ha dicho, me ha hablado acerca de las escuelas, he rechazado. Mi pastor muchas veces me ha dicho tales cosas y lo he rechazado, pero ahora entiendo que estoy en un error, que yo no puedo vivir siempre alejada de la autoridad. Te pido perdón y reconozco después de este día que yo te necesito y que quiero volver a empezar a conectarme con el gobierno, porque quiero interceder por mi familia. Ya no quiero interceder, Señor, desde el aire, sino desde una posición de gobierno fuerte y firme para mi casa y mi familia. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido perdón por no haber tenido una conducta apropiada, porque muchas veces mi forma, mi comportamiento ha sido como las mujeres del mundo, Señor, contestona,
rebelde. Señor, me he ido de boca a boca con mi esposo, me he portado mal, no he hecho las cosas de la casa en una forma de venganza, pero hoy reconozco que me he equivocado y decido desde hoy aprender a caminar bajo principios y bajo valores, aunque me cueste, aunque no sea fácil para mí. Yo decido caminar una vida de valores y de principios, porque sé ahora que a esto le llama la Escritura conducta. Señor, te doy gracias por esta palabra. Tomo con honra todo lo que me has acabado de enseñar en el nombre de Jesús. Amén y amén.